Vamos a considerar hoy el tema de las consecuencias de dividir una iglesia. Habiendo ya considerado en qué consisten las divisiones dentro de la iglesia y las distintas formas en que la Escritura las describe, deseamos ahora hacer un llamado de atención, una advertencia solemne, basada obviamente en la misma palabra de Dios, dirigida a aquellos que incurren en acciones divisivas dentro del pueblo de Dios, ya sean sus originadores, instigadores, promotores, cómplices, o quienes mediante su silencio y permisividad permiten que el espíritu de división se propague impunemente en la iglesia. Muchos consideran livianamente el hecho de disentir pecaminosamente de una iglesia. En un mundo que celebra con aparente nobleza el derecho individual de hacer y decir cuanto se quiera, en un mundo que exalta el individualismo y la opinión por encima de la verdad, no pocos cristianos suponen que tienen un salvoconducto para sembrar división en una iglesia. Sin embargo, cuando alguien cae bajo la influencia de un espíritu divisor, su entendimiento se entenebrece aún más, su juicio se nubla y deja de percibir tanto las implicaciones de sus actos como las consecuencias espirituales de fraccionar el cuerpo de Cristo, ya sea en su pensamiento, sentir, la palabra, la doctrina o la práctica, cosa que ya hemos visto. Este mismo mal se presentaba en la iglesia de Corinto. Allí el apóstol Pablo lanza una dura advertencia a quienes, dejándose arrastrar por sus pasiones, dividían la iglesia, en este caso específico, tomando partido por sus distintos líderes. ¿Qué les dice? En 1 Corintios 3, 16 y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aunque existe una expresión similar de que el templo de Dios sois vosotros, en 1 Corintios 6, aquí es donde es importante notar que se trata de contextos distintos. Entonces, hermanos, reconozcamos la utilidad de interpretar cada frase en su contexto. Si usted se ubica en 1 Corintios 6, se habla del cuerpo físico de los cristianos, de los creyentes, como templo del Espíritu. Es decir, que cada uno de nosotros, nuestro propio cuerpo, si somos creyentes, es templo del Espíritu. Y por eso debe ser guardado de toda contaminación pecaminosa, especialmente en 1 Corintios 6, del pecado de la fornicación. Pero en 1 Corintios capítulo 3, el contexto que se está abordando es el asunto de las divisiones de la iglesia. Entonces, la próxima vez que usted use el texto, jamás use 1 Corintios capítulo 3 para decirle a otro cristiano, hermano, cuídese, ¿no es que usted es templo del Espíritu? Uy, hermano, uy. Error de usted y peor el otro si le creyó. Porque usted está tomando la Biblia, saca textos fuera del contexto y se los aplica porque algo bueno le va a hacer al otro. Si va a hacer tal cosa, es mejor entonces que no se remita a 1 Corintios capítulo 3, sino a 1 Corintios
capítulo 6. Pero al que siembra división, sí, dígale que este es el templo del Señor. El templo de Dios mencionado en 1 Corintios 3 es la iglesia. Alguno dirá, bueno, la iglesia universal, sí, por supuesto, pero al decírselo a una iglesia local, este principio universal se le aplicó a una iglesia local. Así que la iglesia universal es templo de Dios, pero la iglesia local de Corinto, ¿qué era? También, hermanos, era templo de Dios como cualquier iglesia local. Entonces vamos a observar primero la consecuencia de destruir la iglesia por medio de la división. Lo segundo que haremos es dar las razones que el mismo pasaje nos da para que de esta consecuencia tan severa. Y tercero, a manera de conclusión, miremos la exhortación apostólica que sella esta advertencia. Así que lo primero, la consecuencia de destruir la iglesia por medio de una división. Hermanos, el versículo 17 es muy claro. ¿Cuál es la consecuencia de destruir la iglesia por medio de una división? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. El asunto de la división de la iglesia, hermanos, como se nota, Dios se lo toma personal, así como se encarga Él mismo de quienes la destruyen. Yo sé, hermanos, que en un sentido general Dios se encarga de todo pecador y de todo pecado. Eso es verdad. Pero también usted sabrá que en el lenguaje de la Biblia, pocas cosas Dios dice, déjenmelo a mí personalmente. Dios está detrás de todas las consecuencias. ¿Me hago entender? Dios está detrás de cada castigo del pecado. Eso es verdad. No podemos decir que el hombre peca, el diablo castiga. No, Dios castiga, Dios disciplina. Lo que le quiero decir es que en el lenguaje bíblico hay pocos pecados que Dios dice, déjenmelo a mí. Quizá recuerde Hebreos donde dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancha. La mancha de ahí del matrimonio es la fornicación o el adulterio. ¿Por qué? Porque a los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Usted dice, ¿y los demás Dios no los juzga? Claro que sí. Sino que está dando un énfasis diciendo que hay cosas, todo el pecado Dios se lo toma personal. ¿Sí? Dios se lo toma personal. Ese asunto de que, disculpe hermano, esto no es personal. No, en el caso del pecado Dios se lo toma personal, sino que enfatiza que hay cierto tipo de pecados que por su naturaleza Dios es más intenso en eso. Como el adulterio, la fornicación, Dios los juzgará. Y aquí, hermanos, está otro de los pecados que Dios se lo toma personal y Él mismo se encarga de esto. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Note que el texto hubiera podido ser así. Si alguno destruyera el templo de Dios, Él mismo será destruido. Y entonces el énfasis sería lo que le ocurrirá. Pero aquí dice, Dios lo destruirá. Dios lo destruirá. La palabra que se repite en el versículo 17, destruir, significa corromper, extraviar, marchitar o dañar. Así que puede usted abrigar bajo este término muchas acciones. Porque solemos pensar que si alguno destruye, es decir, deja sin vida una iglesia, pero también puede ser si alguno la llega a corromper, o si alguno la llega a extraviar, o si alguno la llega a dañar en algún sentido. Si alguno llega a dañar la iglesia en algún sentido, Dios lo dañará también a él. Bajo este término
se pueden abarcar muchas acciones. De ello se deduce que toda acción pecaminosa que corrompa, debilite o desvíe a la iglesia será objeto del justo castigo divino sobre quien la cometa. El mismo juicio que se quiso traer sobre la iglesia recaerá sobre la cabeza del culpable. Lo mismo que el pecador quiso hacer con la iglesia, eso mismo recaerá sobre la cabeza del culpable. Es decir, si quiso corromper la iglesia, él mismo sufrirá corrupción. Si quiso extraviarla, él se extraviará. Si la marchitó o la destruyó, él mismo sufrirá el marchitamiento o destrucción espiritual a manos de Dios. Los que vemos al pueblo de Israel en el antiguo pacto como tipo o figura de la iglesia, podemos encontrar múltiples ilustraciones de este principio. Entonces entendemos, los bautistas particulares entendemos que la iglesia, el Israel, en el antiguo pacto, es tipo o figura de la iglesia. Recuerda que la mayoría de los puritanos pensaban que Israel era la iglesia del antiguo pacto. No creemos eso. No creemos con nuestros hermanos puritanos que Israel sea la iglesia del antiguo pacto. Creemos que el Israel del antiguo pacto era tipo o figura de la iglesia. Y como es un tipo o figura, pues tomemos de ese tipo y figura algunas ilustraciones que corroboran que 1 Corintios 3:17 es pura verdad y nada más que la verdad. Recordemos algunos de los casos más representativos, solo para que afirmemos el principio. Aarón y María dividieron al pueblo en opiniones acerca del liderazgo de Moisés. Lo que hicieron fue hacer un levantamiento, un motín, cuestionando que no solo Dios hablaba por medio de Moisés, sino que también por ellos. Y más ese hombre con esas debilidades que mostraba. Así María quiso desafectar a Moisés, ¿entiende esta palabra? Quiso que el pueblo quitara los afectos que le tenían a Moisés, quiso quitárselos para ponérselos ella y Aarón. María quiso desafectar a Moisés y despojarlo del honor de su llamamiento, Números 12, 1 y 2. ¿Qué dice el principio que estamos viendo esta mañana? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Entonces Dios mismo envió lepra instantánea a María, y la que quedó excluida, desafectada y avergonzada fue ella. ¿Quería desafectar a Moisés? ¿Quién resultó desafectada? María. ¿Quería colocar una vergüenza sobre Moisés? La avergonzada fue María. ¿Quería excluir a Moisés del pueblo? La que quedó excluida fue María. Podemos también recordar en Números 16 cómo Coré, Datán y Abiram instigaron una rebelión, diciendo a Moisés y Aarón, versículo 3, basta ya de vosotros. Que ustedes dicen que para allá, entonces todos van para allá. Y si dicen para allá, todos van para allá. Oh, basta ya de ustedes. Nosotros también. Dios habla por nosotros. Basta ya de vosotros, dijeron los rebeldes. Pero fue Dios quien les dijo, más bien, basta ya de ustedes. ¿Y cómo se los dijo? Abriendo la tierra y se los tragó vivos, versículos 31 y subsiguientes. ¿Por qué? Porque intentaron dividir al pueblo santo y Dios mismo los destruyó. Porque el principio que dice, hermanos, que si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Casos como el de Absalón, que quiso usurpar el reino y obviamente tomando la vida del rey. ¿Qué pasó con Absalón? Quedó sin reino,
y sin vida también. Porque lo mismo que el divisor intenta con el pueblo, Dios se lo retribuye en su cabeza. Recuerde Amón, que quiso extinguir la línea mesiánica exterminando al pueblo y que odiaba a Mardoqueo. Así que él dijo, Amán. Recuerde Amán, que quiso extinguir la línea mesiánica exterminando al pueblo de Israel. ¿Qué le ocurrió a Amán? En la misma horca que había preparado para Mardoqueo, fue él mismo colgado. O recuerde a Ahitofel, que cuando supuestamente era amigo de David, pero cuando Absalón lo persiguió, se hizo al lado de los divisores y aconsejó para que el pueblo y David fuera destruido. ¿Qué ocurrió, hermano? Que él fue muerto en esa rebelión. Todos estos ejemplos y más confirman la verdad. Todos terminaron en ruina, enfermedad o muerte. ¿Qué encontramos en los registros del Nuevo Testamento? Bueno, la realidad del Nuevo Testamento suele que el énfasis viene a ser más espiritual, pero no menos cierto. Aún así pasan cosas duras. En Hechos 5, una pareja quiso engañar a una iglesia y aparentar piedad. Lo que pasa con Dios es que si Dios hubiera dejado prosperar ese tipo de conductas, hermanos, pasa como con las enfermedades. ¿Se ha notado que usted no puede contagiar de salud al otro, pero de enfermedad sí? ¿A usted no le parece coincidente, hermanos, que después que una persona se alebresta contra una iglesia, otras le sigan? ¿No? Que estaban solo agazapadas esperando que el primero dijera, no me gusta, para luego hacer lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado sí se contagia, no la piedad. Usted me puede invitar a todos sus devocionales un mes y yo aún todavía no tener ganas de hacerlo. Pero deme un mal ejemplo y verá que le sacaré todo el mayor jugo a su ejemplo, ¿verdad? E iré 10 veces más que usted, apoyado en lo que usted hizo. Por eso, hermanos, el Señor, por así decirlo, dijo, si yo dejo prosperar, que el engaño prospere en la iglesia, que se mienta y que el asunto sea en las ofrendas así, hubiéramos visto una epidemia de estas cosas. ¿Qué le pasó a la pareja que intentó engañar a la iglesia y contaminar las ofrendas al Señor? Bueno, fueron destruidos. Encontramos a personas que livianamente disponían de la mesa del Señor, ese medio glorioso de recordatorio y expresión de nuestra fe en Cristo y de nuestra unión como iglesia. ¿Qué dice la Biblia de aquellos que tomaron con liviandad la cena? Porque les recuerdo que hay muchas clases de división, y le hablé de divisiones doctrinales, como de divisiones cuando la iglesia se reúne en culto, ¿recuerda? Divisiones en los cultos. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Tenemos en el Nuevo Testamento expulsados de la comunión de la iglesia. ¿Recuerda a María en el Antiguo Testamento? Entonces fue expulsada del campamento. ¿Qué encontramos en el Nuevo? Expulsados de la comunión de la iglesia y expuestos al mundo, es decir, entregados a Satanás, como el caso del hombre inmoral de 1 Corintios 5. El caso de exmaestros de una congregación también expulsados y entregados a Satanás por sembrar herejías, 1 Timoteo 1:20.
Iglesias enteras fueron reprendidas severamente por su falta de unidad. Apocalipsis capítulos 2 y 3. Y líderes como Diótrefes son vergonzosamente señalados y quedados en la posteridad con nuestras Biblias, y cada vez que se imprima una Biblia, allá quedará el nombre de Diótrefes para siempre, jamás. Vergonzosamente señalado por su arrogancia y división. ¿Quiso darse un nombre? ¿Quiso darse un nombre? Pues lo tiene para siempre, como un líder arrogante y divisor. Tercera de Juan 9 y 10. Una y otra vez vemos que aquel que gesta, es decir, origina, coopera, avala o permite una división en la iglesia, ya sea en doctrina, vida o de cualquier índole, Dios lo destruye de una o de otra manera. Las maneras son múltiples. Dios tiene herramientas en su mano, todas las que Él quiere usar, pero hermanos, ¿qué dice la Escritura? Que si alguno destruye, o debilita, o extravía, o hace marchitar la iglesia de Cristo, Dios lo destruirá a él. A menos que la palabra de Dios mienta, y sabemos que no lo hace, todo aquel que pecaminosamente ha dividido una iglesia, la haya corrompido o extraviado, marchitado, dañado o haya contribuido en su debilitamiento o destrucción, por más felicidad que muestre, liderazgo que ostente, frases que postee, devocional que haga, ministerio bajo el cual esté, prosperidad que tenga, está o estará enfrentando la destrucción de parte de Dios. Gente dice, no, yo hice esto, pero es que mire la iglesia donde hoy estoy. ¿Usted cree que una iglesia le va a proteger de la mano de Dios? Porque si bajo las piedras estuviere, allí lo encontrará Dios. Porque su problema es con Dios. No importa lo que postee. Uy, mire con lo que postea, es que ni quiera nosotros. Las cosas son como la palabra de Dios lo dice y no como aparentan ser. Mire, se fue y ahora es muy feliz. Ahora se le ve reír. Amigos y hermanos, no es lo que usted vea con sus ojos. A menos que la palabra de Dios mienta, si una persona destruyó, o ayudó, o cooperó, o omitió sus deberes con respecto a esto, Dios lo destruye. Siendo el castigo más terrible y grave, el que el mismo Señor le deje salirse con la suya y creerse vencedor de esa causa. Siendo ese, digo yo, el mayor de los peligros o el mayor de los castigos, que el Señor le deje salir con la suya, que se pueda parar sobre las ruinas de una iglesia, que se crea vencedor, solo hasta que despierta en la eternidad para la destrucción, esta vez no temporal, de su vida, sino eterna de su alma. ¿Por qué? Porque si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Entonces es mejor que estas cosas sean puestas en la perspectiva correcta, y si hay alguna persona entre nosotros que no se ha arrepentido, o que usted conoce y no se ha arrepentido, es mejor tocarle este tema desde esta perspectiva, única perspectiva. Que si no se arrepiente, Dios
le destruirá, si no es que está bajo la destrucción del Señor. Que por amor a su alma, no importa, hermanos, quizá lo más complejo puede llegar a ser ver personas que creíamos maduras, y quizá usted no sea tan madura como esa otra persona, y usted cuestione más bien la palabra que a esa persona. No, amigo, no, hermano, cuestiona a esa persona, nunca la Biblia. Y si la Biblia dice que el divisor será destruido, entonces es mejor que no mire con sospecha a la Biblia diciendo, pues yo no lo veo así. No, voltea a ver a la persona que usted piensa que era madura y dígale y piense de alguna forma que no puedo ver, está bajo la destrucción de Dios. Es que tenemos la costumbre de cuestionar todo menos la realidad, ¿no cree? Y yo sé por qué, hermano y amigo, porque la realidad hiere, pero no más que la Biblia. Y hemos encontrado en el camino cristiano diciendo, pero es que si él estuviera equivocado, no estaría haciendo el devocional. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Enfréntelo, ya, enfréntelo. Es que si estuviera en error y él hubiera sido, y él no hubiera tenido la razón, Dios no le da esa sabiduría que tiene. ¿De dónde saca eso, querido hermano? ¿No ve que Aitofel era un consejero? ¿No? ¿Entonces le faltaba sabiduría? No, hermanos. Es mejor que aprendamos a ver las cosas así, como la Biblia lo dice. ¿Y qué pasa si usted supo de un pastor que dividió una iglesia, ahora tiene una iglesia mejor que la que tenía antes, y más gente va, y más medios de comunicación tiene? Entonces va a cuestionar la Biblia a favor de la grandeza ministerial de ese pastor que dividió una iglesia. No, amigos, no, hermanos, se cuestiona a la persona, no la Biblia. Quizás ese ministerio abundante y grande que demuestre es su propia perdición. ¿Por qué? Porque jamás va a poder invocar el nombre de Dios con limpia conciencia sobre esa obra, porque esa obra fue levantada sobre la destrucción de una iglesia bíblica. Y así, y así, y así, ¿verdad? Vea, se fue acá y ahora tiene carro y Dios le concedió casa. ¿Eso es prueba de qué, hermanos? Es que nosotros no somos ni agoreros ni nada de esas cosas, le creemos a la Biblia. Eso para nosotros puede decir algo o nada. ¿Quién dijo que esas cosas eran prueba de piedad o falta de ella? No sé. Créale a la Biblia. Por eso digo que si usted ha hecho eso, no diga, bueno, si Dios estuviera bravo conmigo, pues ya me hubiera... No, hermano, créale a la Biblia, que si no se ha arrepentido de eso, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá. Solo hay una cosa que detendría, es arrepentimiento. No diga, hermano, que siempre pasa. No, esa persona pero es amigo de muchos pastores. ¿Y eso qué comprueba? Judas era discípulo de Cristo. ¿Y eso qué comprueba? No es que se la pasa leyendo como él o ella, no, nadie más lee. Hermano, más que un fariseo o un escriba, le aseguro que no. Jamás Dios les dijo, ¿por qué saben tanto? Les dijo, porque saben mal, pero no tanto. Sabían mucho, mal, pero sabían mucho. Muchos de vuestros familiares y amigos están bajo la destrucción de Dios por haber levantado la mano divisora o debilitadora contra la iglesia.
Y no nos gozamos de eso. Porque si Dios no quiere la muerte del impío, siendo Dios santo y nosotros impíos, mucho menos un impío o un pecador contra otro. Pero es mejor que estas cosas queden en la perspectiva correcta, para que sepamos qué es lo que está en juego cuando ocurre una división en la iglesia. Y que no estamos hablando de perspectivas, de maneras, de cosas, estamos hablando de algo muy serio. Lo segundo que hace el texto no solo es decirnos lo que le ocurre a la persona, sino las razones de por qué este castigo tan tremendo, de por qué esta consecuencia tan severa. Bueno, usted pensará, transpórtelo a lo que hablábamos del matrimonio. ¿Por qué Dios mismo se arrojaría en esos textos de decir, bueno, a los adúlteros y a los fornicarios, déjenmelos a mí? Con eso yo me entiendo directo. ¿Por qué? Entonces usted mira el cuadro más amplio y piensa que si la estructura del matrimonio se llega a contaminar en el mundo y en la iglesia, hermano, la supervivencia de la sociedad está en peligro, ¿ya? Por lo sensible de lo que es la familia. Bueno, ¿por qué tan severamente Dios castigará la división? El mismo apóstol, inspirado por el Espíritu, rodeó esta advertencia solemne con varias razones que fundamentan la severidad del juicio sobre quien destruye una iglesia mediante división. ¿Por qué Dios impone una destrucción tan severa sobre aquel que divide su cuerpo? Primero, porque la iglesia es templo de Dios. El versículo 16, primera parte, lo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Nos está dando la razón de por qué un juicio tan severo. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Traslademos por un momento esta verdad que a veces a mí me ayuda, ¿verdad? Porque a veces pensar en implicaciones espirituales como que nos toca levantar demasiado el espíritu, pero si lo ponemos al nivel de las cosas de esta tierra, como que nos la entendemos un poco más. Así que traslademos por un momento esta verdad. ¿Cuál verdad? La de un templo espiritual compuesto por personas espirituales, piedras vivas que formamos la iglesia, y trasladémosla por un momento a una escena física. Imaginemos entonces lo que en el antiguo pacto era el templo de Dios, ya sea el tabernáculo o el templo de Salomón. Por un momento. Traslademos la realidad a la escena física. Imaginemos a alguien entrando al glorioso tabernáculo o al majestuoso templo de Salomón para estropear las ofrendas, o para establecer cultos alternativos, o para pervertir la verdad o las prácticas que allí se realizan, o para cometer actos impuros, o conspirar contra los sacerdotes y levitas. ¿Qué pensaría usted de esa escena? Sería una imagen grotesca, por decirlo menos. Y aún así, aquel tabernáculo o templo era apenas una maqueta, una representación limitada de la gloriosa iglesia de Cristo, nacida de su sacrificio en la cruz. Ahora bien, si Dios es quien edificó ese templo vivo que es la iglesia, si la levantó sobre la sangre expiatoria de su amado Hijo, si la unió, la cohesionó y la fortaleció por medio del Espíritu Santo para su edificación, si es a su iglesia a la que le ha otorgado dones honrando la sangre del pacto, si es allí donde Dios derrama bendición y vida eterna,
¿no será justo y necesario que toda afrenta contra ella reciba un castigo proporcional a su dignidad y gloria? Por supuesto que sí. Y es que hemos dicho miles de veces, hermanos, es que un creyente no lo compró el pastor. Es que yo dudaría, en verdad, que me zanjaran aunque sea un dedo por alguno de ustedes. Por ahí donaría sangre renuentemente por alguno de ustedes. Y eso le dice, ¿quién le pastorea a usted? Pero es que yo no soy el buen pastor. Cristo entregó su vida en la cruz y envió su Espíritu para atraer a la iglesia, a sus elegidos. De manera, hermanos, que es la verdad, nosotros somos administradores, pero nunca nosotros hicimos algo para que una persona llegara a Cristo y fuera incrustada en su iglesia. Esa alma no nos costó a nosotros nada. De manera, hermanos, que cuando una persona daña el edificio de Dios o pisotea la labranza de Dios, en verdad, hermanos, está menospreciando algo que es de Dios, que a Él le costó. Si la iglesia fuera el producto de los hombres, si fuera una simple idea, institución o emprendimiento humano, si esto es del pastor Castañeda y mío, papá, ¿qué hacemos? Que no quiero trabajar en una empresa. Usted tampoco, ¿verdad? Montemos una iglesia, que eso da plata. Así dice la gente, ¿no? Y eso usted no, solo trabaja los domingos. Y somos dos, pues usted trabaja mitad y yo mitad. Y eso nos ganamos las ofrendas. ¿Sí? Esto es nuestro emprendimiento. Entonces, si usted nos ofende y todo, ¿sabe? Mal. Aquí es nuestro emprendimiento. Si la iglesia es emprendimiento humano, si se trata de algo que podemos levantar, dirigir o modificar a nuestro antojo, entonces las consecuencias de dividirla serían otras. Serían feas. Pero tenía usted un problema con los Castañeda, no más. Y la verdad no somos muchos, ¿sabe? Pero si el fundador y arquitecto es Cristo, si la iglesia es su casa, 1 Timoteo 3:15, si la iglesia es su habitación espiritual, Efesios 2:22, si la iglesia es la plenitud de su presencia, Efesios 1:23, si la iglesia es su cuerpo, Efesios 5:23, y si la iglesia es su esposa, entonces las consecuencias de dividirla, debilitarla o corromperla deben ser necesariamente severas. Segunda razón, que el Espíritu Santo es el divino huésped de la iglesia. Note lo que le enseñé en la primera razón. La primera razón nos habla de propiedad. ¿De quién es el templo? De Dios, propiedad. Esta segunda razón nos habla de habitación. ¿Quién es el divino huésped de la iglesia? Ya sabemos quién es el dueño, ¿no? ¿No sabes que sois templo de Dios? O sea, es suyo, propiedad. Pero ahora, mire lo que nos dice el versículo 16. ¿No sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Subrayando la dignidad que tiene la iglesia de tener un divino huésped. Y es que la iglesia es la morada o habitación del Espíritu Santo.
Hermanos, los cielos de los cielos no pueden contener al Dios Espíritu, pero de una manera muy especial, Él nos ha comunicado que ha querido hacer una habitación específica, manifestar de una forma especial su presencia en medio del pueblo que Cristo redimió. El Espíritu Santo es el divino huésped de la iglesia. Efesios 2, 21 y 22 lo afirma con toda claridad. ¿Qué texto tan maravilloso, además de otros? Efesios 2, 21 y 22 dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es la imagen de Dios edificando pacientemente, con precisión, con coordinación, un templo santo. La está construyendo con unos ladrillos que en este texto se llama los creyentes. Estamos siendo edificados por el Señor para hacer un templo santo. ¿Con qué fin? Con el fin de que Él habite en medio nuestro. Qué glorioso es esto, hermanos. Por eso, aunque muchos se van, no nos descorazonamos. El día que el Espíritu Santo se levante y se vaya, ay, hermanos, ahí sí verán lágrimas en estos ojos. Del resto, hermanos, no mucho. Nos dolerá, pero no para rasgarnos las vestiduras y, Señor, ¿por qué te llevaste a este hermano? Es que sin él, no, hermanos, sin el Espíritu, esta verdad es extraordinaria, ¿sabe? Recuerdo haber leído lo siguiente. Le dan una Biblia a un hombre que profesaba una religión oriental. Léala. Y después del tiempo le preguntan, era un erudito de su propia religión, y leyó ahora la Biblia, y le preguntaron qué es lo que más le impresionó de la Biblia. Dijo, bueno, muchas cosas me impresionaron, pero la mayor es que la Biblia dice que Dios habita entre ustedes. Eso es extraordinario. Si eso es verdad, eso es extraordinario. Dice que su Dios, su deidad, vive entre ustedes. Piénselo, hermano, qué bendita realidad. A las demás religiones usted va y busca a ese Dios. Si fuéramos, hermanos, indios, probablemente cada año, y los varones, qué pena las hermanas, iríamos a peregrinar a la Meca, y en Semana Santa, si fuéramos de otro, al Señor caído y lo que sea. La Biblia dice, este es Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí está el Espíritu de Dios. Sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora en la iglesia. Ahora bien, considere cuán sagrada y solemne era aquella antigua arca del pacto, cubierta de oro. Era solemne porque dice la historia que desde allí Dios manifestaba su presencia y derramaba bendición sobre el pueblo. Era algo tan sobrecogedor que solo pensar que Dios habitaba en esa caja bastaba para inspirar temor reverente en el pueblo y hasta en sus enemigos, ¿no? Que decían, uy, no me traigan eso ahí porque Dios está como atrapado en esa caja.
yo no sé qué van a hacer con eso, ¿verdad? Era sobrecogedor para el pueblo de Dios y hasta para sus enemigos. Hermanos, y no sabemos nosotros que el Espíritu Santo ahora mora, vive y habita en medio de los creyentes que forman la iglesia. Si supiéramos que en nuestra casa está hospedado un personaje honorable, cuidaríamos cada detalle para que su estancia sea digna. Cuánto más deberíamos velar por la pureza, el orden y la santidad de la iglesia, sabiendo que el Espíritu Santo quiso hacer su habitación en medio nuestro. Pero hay algo aún más solemne. No es lo que nosotros hagamos para hacer una bonita habitación para el Espíritu. La realidad que nos dijo Efesios es lo que Dios mismo hace en nosotros para hacerle habitación a su Espíritu. Lo que Dios mismo hace en nosotros para buscar una habitación digna para su Espíritu. Esta es la verdad fundamental que da peso a la advertencia. ¿Cuál? Toda acción, intención u omisión que dañe, contamine o debilite esta morada divina será severamente castigada, porque no se trata de cualquier lugar, se trata del lugar donde el Espíritu de Dios ha decidido habitar. Tercera razón, ¿por qué una consecuencia tan severa? Porque la iglesia es un templo santo. Observemos finalmente lo que dice el versículo 17, segunda parte. El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esta es la tercera razón por la que una consecuencia tan severa es dada al que destruye la iglesia, que el templo de Dios, que es la iglesia, es santo. En las Escrituras el término santo se refiere tanto a aquello que ha sido consagrado para fines sagrados, como también a aquello que posee pureza moral. Así que santo en la Escritura puede ser consagrado o puro. Cualquier cosa. Cuando algo era consagrado, ¿qué era? Se le sacaba de su uso normal y se le ponía un uso específico. Eso es consagrar. Pero también santo puede significar puro, pureza moral. Muy probablemente la intención del apóstol, cuando dijo, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, era resaltar que la iglesia es un templo consagrado. Son personas que Dios mismo ha apartado para los altos y espirituales propósitos de servir y adorar a Dios. Si esto es así, y lo es, entonces es evidente que todo aquel que contamine, desvíe, perturbe, obstaculice o dañe una congregación que Dios mismo apartó, que Él mismo consagró para su servicio y adoración, incurre en un gravísimo pecado. ¿Por qué? Porque impide u obstruye los canales establecidos por Dios mismo para ser servido por su pueblo. Si una iglesia pierde la capacidad de adorar a Dios con limpia conciencia, si ya no puede recibir la palabra con humildad, si ya no puede participar con reverencia y fe de las ordenanzas, entonces ha comenzado a caminar hacia su propia ruina espiritual. El comentario de Matthew Henry lo ilustra así. Así también todos los cristianos están separados de todo uso común y apartados para Dios y su servicio. Son sagrados para Él. Un excelente argumento contra toda lujuria carnal y toda doctrina que la justifique. Si somos templo de Dios, no debemos hacer nada que nos aleje de Él, ni que nos corrompa o contamine, haciéndonos inútiles para su servicio, y no debemos escuchar doctrina ni maestro alguno que nos induzca a tales prácticas. Es importante destacar que los cristianos son santos
por profesión y deben ser puros y limpios, tanto de corazón como de conducta, debemos aborrecer sinceramente y evitar con cuidado todo aquello que contamina el templo de Dios y profana lo que ha sido apartado para Él. Hasta aquí el comentario. Entonces, hermanos, si la iglesia es santa, como lo declara la palabra, entonces toda acción que la mancille, la extravíe o le reste santidad es digna de juicio, porque no se trata de cualquier institución, sino de la morada santa del Dios 3 veces santo. Concluiré con la exhortación apostólica que sella esta advertencia. Después de haber dicho la consecuencia que traerá quien divida la iglesia y las razones para ello, note cómo el apóstol sella esta advertencia. 1 Corintios 3, 18 al 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Piense esto, hermano, son las personas que tienden a tener una opinión sobrevalorada de sí mismos, de su entendimiento, de su inteligencia, de sus capacidades y hasta de su liderazgo, los que son más proclives a pecar por un espíritu divisor. Así que el apóstol nos enseña que el divisor debe sacrificar en el altar de la humildad aquello que sabe o cree saber y aceptar que la presencia de ese espíritu divisor es señal precisamente de que no sabe como debería. La fuente de las divisiones siempre es una persona que se sobrevalora, que tiene una opinión más alta de sí que la que debería tener, que sobrevalora su entendimiento, su inteligencia, sus capacidades. Esta persona debe sacrificar en el altar de la humildad aquello que cree saber o que sabe. El solo hecho de tener un espíritu divisor es señal de que no sabe lo que cree saber. Porque si lo entendiera, hermanos, creo que temblaría ante la posibilidad de hacer tal cosa. En 1 Corintios 8:2, justamente Pablo, en 1 Corintios, la carta donde se discuten las cosas de las divisiones, 1 Corintios 8:2, Pablo le dice a esta iglesia con problemas de división que si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Es cuando la sabiduría de este mundo empieza a reinar en la mente de un individuo, es cuando el empoderamiento mundano domina al individuo, cuando ese orgullo carnal, esos valores de este siglo como el individualismo, el egoísmo y la soberbia de esta vida, que un individuo se envalentona para ser un divisor o por implicación resulta siéndolo. Entonces se ve por encima de sus sencillos hermanos, se ve por encima de su liderazgo, se ve por encima del orden y las disposiciones de la iglesia, y hasta se ve por encima de la misma palabra de verdad. Toma posturas o acciones que en lugar de edificar, debilitan, corrompen, extravían, marchitan, dañan y hasta destruye una iglesia. Así que el Señor toma la misma verdad y la dice con otras palabras. Él prende a los sabios en la astucia de ellos, que es lo mismo decir, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Son lo que llamaríamos esas ironías divinas, ¿no cree?
que la persona quizás que sobrevaloró su entendimiento, ahora viva peor que un ignorante. ¿No cree? Son las ironías divinas. Tanto se jactó de lo que sabe, y el Señor los prendió en su propia astucia y desenmascaró lo que realmente eran. No hay mejor medicina. ¿Sabe cuál es la mejor medicina? La preventiva. Muy bien. Así que estas palabras, hermanos, otra palabra de advertencia esta mañana, tomémosla con humildad. Se nos ha aquí animado, consolado, instruido. Bueno, hoy tocaron palabras de advertencia. Cuando ese espíritu divisor sople en su alma, hermano, piense esto. Piense en estas implicaciones. Pero hermanos, también si alguno ha caído en alguna conducta así, pida perdón al Señor, verdaderamente. Sabe, pedir perdón no es un asunto principalmente con la iglesia, la involucra, por supuesto, pero es primero contra Dios. Pida perdón al Señor. Aún si tiene que decir, soy un hombre liviano, es que me cuesta ver la iglesia como una entidad santa que Cristo estableció. La veo simplemente como un conjunto de personas ahí, todas imperfectas y aburridor. ¿Qué es eso? Lidiar con eso. Pida perdón al Señor. Le dije que las cosas no son como nuestros ojos lo ven. Las cosas son como la palabra de Dios lo dice. Y la palabra de Dios dice que una iglesia es templo de Dios, habitación del Espíritu, y es una organización santa. Usted dice, déjeme ver, no me lo parece. Entonces sacrifique su parecer en el altar de la Escritura y vea lo que es una iglesia. Usted ve el vaso de barro, no el tesoro que hay en el vaso. Pero hermanos, este tesoro está en vasos de barro. ¿Para qué? Para que el poder y la gloria sean solo de Dios. Pero además de pedir perdón, creo que debe corregir su andar si ha tenido tales actitudes o acciones. Es mejor que corrija, es mejor que arregle las cosas. Y no piense que aunque ha extendido las manos arriba de la mesa con Dios, por debajo de la mesa sigue apuntando un arma contra la iglesia. Tal mesa no existe o es transparente y Dios la está viendo todo. Es que lo digo por la costumbre, hermanos, de personas que hieren la iglesia y luego en un devocional personal piden perdón a Dios y dicen, ya hice mi devocional, como los niños, ¿no? Cuando los niños eran pequeños, se nota que ya terminé, ¿verdad? La gente piensa, hago un caos en la iglesia, ofendo, lastimo, robo si acaso, lo que sea. Después en mi devocional, perdón Señor, ya terminé. Bueno, si eso es verdad, ya terminó por un ladito, ¿verdad? Y los grafitis que hizo en el templo de Dios, ¿qué? ¿Cuándo va a venir a borrarlos? Y lo que quemó, ¿cuándo va a venir a pagar? ¿Verdad? Y los ídolos que nos puso aquí, ¿cuándo va a venir como a sacarlos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Crea que si eso es lo que va a hacer, aquí hay muchos hermanos que van a ayudar a limpiar el grafiti.
¿Me entiende la parábola? Y si usted viene a decir, ¿qué tengo que hacer? Le vamos a ayudar a barrer su reguero. Pero tiene que arreglar, hermano, estas cosas. No se vaya impune así. Y por último, hermanos, cooperemos con la unidad del cuerpo de Cristo. Piense, si el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá, ¿qué Dios hará al que embellece y edifica su pueblo? ¿Sabe, hermano? Esos son ese tipo de bienes que se le devuelve a usted cuadruplicado. Son de esas cosas que usted por este lado de la máquina mete un bien pequeño y por este lado de la máquina recibe un bien enorme. Y no lo digo yo, el Señor dijo que cualquiera, hermanos, que haya abandonado todas las cosas de esta vida, que ha ganado 100 veces más en esta vida. No hay ningún bien que usted le haga a una iglesia local que luego usted mismo no coma de eso multiplicado. Que el Señor, hermanos, nos ayude en todas estas cosas. Oremos.